Muy bien, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar poniendo, tenemos un tiempo de alabanza, Pati, ¿estoy bien? Adelante, vamos a empezar adorando al Señor y después de esto ya entramos de lleno a la reunión con el hermano Ambrís y el hermano Joel, ¿sale? Adelante, Pati, porfa. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, en mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, en mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Y Señor, gracias porque has sido tú nuestro buen pastor, tú quien nos ha llevado en medio de toda la adversidad, Señor, a los pastos verdes, Señor Jesús. Gracias porque eres tú, Señor, el que cada día, Señor, nos sacas adelante en medio de las tribulaciones, Señor. Hoy vamos a hablar acerca de eso, Señor. Hoy vamos a recordar cómo tú nos llevas por diferentes situaciones, momentos, temporadas, Señor. Pero, Padre, lo más hermoso de todo es que tú siempre nos sacas de ahí, Señor. Por eso hoy podemos decir, eres tú, mi buen pastor, eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Amén. Listo, familia. Ya quité, ya está el micro también. Bueno, pues buenas noches a todos, ¿no? Ahí se van conectando algunos más y yo espero poder ver a otros también ya conectarse en un par de minutitos. La idea de esta noche, amados, pues es que esta reunión, que es de la Iglesia de Comunión con Cristo, la utilicemos para seguir escuchando a nuestro hermano Daniel Ambrís y a nuestro hermano Joel Pérez del Ministerio de Vela.
Ellos comenzaron el martes a compartirnos, pero por razones técnicas tuvimos que parar esa reunión y juntarnos el día de hoy todos. Solamente diré como una mera introducción. Mi corazón es que nos preparemos entre diciembre y enero en oración, capacitándonos nosotros, pastores, capacitando a nuestras iglesias, líderes, servidores, colaboradores, para que el domingo 30 de enero, esto sí anótenlo, me gustaría que todos lo hagamos juntos, tengamos una reunión evangelística, cada uno en nuestro local, pero que podamos hablar que como Red Comunión, 20, 30, 40 iglesias en todo el país o más, si ustedes hacen correr esto a sus redes, ese día podamos llegar a unas 30, 40 iglesias predicando el evangelio en unidad. Un poquito por ahí está la idea, eso es lo que está en mi corazón, que trabajemos en el evangelismo y discipulado juntos este año. Y pues para ello, ya sin más preámbulo, nuestro hermano Daniel Ambriz, un queridísimo amigo y sobre todo un maestro en el área, pues él seguirá compartiéndonos y llevará a partir de ahorita la reunión. Daniel, qué gusto que estés otra vez con nosotros y la reunión es tuya. Adelante, por favor. Gracias, Pastor Eliud, gracias, hermanos, amigos pastores, que el martes estuvimos con ustedes, pero habíamos platicado que los equipos, las computadoras, pues no tienen palabra de honor y no pudimos concluir nuestra reunión, la exposición que teníamos acerca de las campañas evangelísticas. Y yo voy de alguna manera a hacer esta presentación de una forma rapidita. Vamos a dejar al final una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si me hace un favor de ir anotando ahí alguna duda que surja con respecto a esta presentación y tendremos oportunidad de responder. Con el ánimo de la propuesta que ustedes se han hecho de tener un evento evangelístico en unidad, bueno, pues en Vela tenemos un modelo de campañas evangelísticas que lo vamos a mostrar y principalmente tiene un sustento bíblico, que eso nos da la confianza de lo que estamos haciendo, y el sustento es: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y decíamos que lo que necesitamos en este tipo de campañas es promover y provocar que la gente pueda escuchar, porque todos de alguna manera llegamos al conocimiento de la palabra, al conocimiento del evangelio, al conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, porque en alguna ocasión escuchamos, alguien nos habló, alguien nos compartió la palabra de Dios, y desde ese entonces nosotros continuamos aprendiendo. Entonces, se cumple esta palabra: la fe es por el oír la palabra de Dios. Y en este tipo de campañas evangelísticas está muy bien determinado a quién va dirigido, principalmente a nuestra familia, después a nuestros amigos y por último a nuestros vecinos. Es trabajar con el círculo más cercano, que es la familia, los amigos y los vecinos. En ese sentido, mis queridos hermanos, no necesitamos de publicidad, vamos a decir, no necesitamos de salir cada uno de los miembros de la iglesia con un grupo de folletos para ir y repartir por las calles. No necesitamos en este modelo hablar con desconocidos, vamos a decir, sino estamos hablando de nuestro círculo cercano, pensar en la familia, en los amigos y en los vecinos. Estas campañas evangelísticas, Vela, son un modelo, es solamente un modelo, habrá muchos modelos de evangelización, pero este es un modelo muy amigable que las iglesias locales pueden desarrollar si nos permiten acompañarles. En Vela somos una organización cristiana enfocada al evangelismo y a la capacitación bíblica ministerial. Mis hermanos, para la honra y gloria de Dios, ya llevamos más de 38 años sirviendo a la iglesia evangélica a nivel nacional, porque trabajamos con las iglesias
para las iglesias y lo hacemos a través de las iglesias. Pero en todo el proceso, en el proceso que vamos a seguir para poder realizar una campaña, vamos a utilizar modelos bíblicos para que entonces sintamos la confianza de que no son ideas que a alguien se le ocurrió, que no es mercadotecnia, que no es sino simple y sencillamente aprender de la palabra de Dios para poder tener este tipo de eventos evangelísticos. Y el proceso incluye una motivación, o sea que si no logramos motivar, animar, convencer al pastor y a su liderazgo, pues no podemos seguir avanzando, porque de nada nos va a servir mover a la iglesia, capacitar a la iglesia y buscar y provocar el seguimiento si no podemos lograr una motivación y un ánimo en los pastores. Y aquí, mis queridos hermanos, yo sé que hay algunos pastores presentes y no quisiéramos ofender a su inteligencia, pero algunos pastores nos molestan un poco porque les vamos a enseñar a hacer evangelismo, al menos este modelo lo vamos a mostrar y enseñárselos. Cuando ustedes saben lo que es el evangelismo, cuando ustedes hacen diferentes esfuerzos, diferentes eventos, diferentes enseñanzas para que su iglesia, sus miembros puedan ser evangelizadores. Y entonces algunos piensan, pues, ¿qué más nuevo nos pueden enseñar si todo de alguna manera ya lo sabemos? Hablo así a los pastores y a algunos líderes. Y yo les pediría la paciencia de permitirme mostrar el modelo, porque de alguna forma este modelo tiene un nivel de eficacia, vamos a decir, tiene la forma de comprobar que es altamente efectivo para la honra y gloria de Dios. Entonces, yo me voy a entretener un poquito aquí en la parte de la motivación, todo lo demás va a ser más sencillo, porque aquí en la parte de la motivación nos surgen 4 preguntas con el afán y con el ánimo de poderlos motivar. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos evangelizar? Y antes de eso yo quisiera tener una pequeña reflexión. Miren, mis hermanos, en la vida del creyente no hay una experiencia más emocionante, más valiosa espiritualmente hablando, que compartir a otros de Cristo en la vida del creyente. Algo que nos fascina y que nos apasiona es poder compartir de Cristo. Porque entonces podemos ayudar a cambiar nuestro entorno. Pensemos en la familia, llevando a la familia, a los amigos y a nuestros vecinos al conocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Siempre vamos a encontrar amplias oportunidades para compartir. ¿Y saben por qué? Porque la gente busca, necesita, ansía esperanzas, necesita conocer de Dios. Y entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a los creyentes cuando decidimos compartir nuestra fe. Pero vamos pues a la pregunta que estábamos, la primera pregunta de esta área de motivación hacia los pastores y los líderes. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos evangelizar? Yo no sé si les parece que es una pregunta de una respuesta simple, de una respuesta que todos la tenemos de alguna manera ya contemplada. Si hiciéramos esta pregunta en nuestras congregaciones, ¿por qué debemos evangelizar? La respuesta es simple y rápida y sencilla. Decimos porque es un mandato. Evangelizar es un mandato, y sí, tenemos y tienen toda la razón. Pero aquí empezamos a tener un problema, mis queridos hermanos, porque al ser un mandato no nos gusta obedecer. Al ser humano en general y al creyente en particular, no nos gusta obedecer. Ese fue el problema original en el jardín del Edén, la desobediencia. Y fue un problema durante toda la vida del pueblo de Israel, en el desierto y aún en la tierra prometida. No nos gusta obedecer. La Biblia tiene muchos mandatos más que tampoco obedecemos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía, no juzguéis para no ser juzgados. Y ay, cómo nos encanta andar viendo lo que la gente hace. También la Biblia dice, traer los diezmos al alfolí.
y vemos a veces las arcas de nuestras iglesias vacías. O sea, en general, no nos gusta obedecer. Y entonces se manifiesta en la evangelización, porque si de verdad obedeciéramos este mandato, ya hubiésemos avanzado a pasos más agigantados, a lo que la palabra dice que este evangelio será predicado a todo el mundo y después vendrá el fin. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Déjenme decirles, mis hermanos, que hay más de 20 razones bíblicas por las cuales debemos evangelizar. Y aquí el desafío es ver cuál nos acomoda más. Si no nos gusta el mandato, entonces vamos a hacerlo por otras razones. Hay más de 20 razones. Y encontrar la mejor a manera personal o a manera de la congregación, de la unidad de la iglesia, y motivarnos para poder actuar. Y yo quiero mostrarles algunas de las 20 razones para evangelizar. La primera razón es que los hombres y mujeres estamos perdidos sin Cristo. Esta es una realidad. Solos no podemos encontrar el camino hacia Dios y a la verdad. Vivimos en la oscuridad, en pecado, y sin esperanza alguna de escapar por nosotros mismos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y sabemos que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y el evangelista Lucas nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que hay que evangelizar porque nosotros no podemos por nosotros mismos salvarnos. Una segunda razón, mis queridos hermanos, es que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Dios trabaja, todos los días trabaja y trabaja activamente, buscando a hombres y mujeres para que vengan al arrepentimiento todos los días. Todos los días Él está llamando a la salvación. Hoy es día de salvación, dice la palabra de Dios. Pero sabemos que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabemos que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entonces envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y sabemos también que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios busca al pecador diariamente, ¿no deberíamos nosotros también salir a buscarlos? Una razón más, a ver si a usted le gusta, mi querido hermano. Evangelizar es un privilegio, porque Dios nos nombra embajadores de su reino. Dios nos ha dado la responsabilidad de representar en nombre de Cristo su reino de los cielos. Él nos va a usar para hablarles a otros de Cristo. Hay que evangelizar, mis queridos hermanos, por el simple privilegio del nombramiento, porque así dice la palabra, que somos embajadores en nombre de Cristo. Y fíjense, como si Dios rogase por medio de nosotros pudiésemos rogar en nombre de Cristo. Decirle a la tía, al amigo, al vecino, reconcíliate con Dios. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Somos embajadores del reino de Dios en los cielos. Una razón más, no vamos a ver las 20, les comenté, y una razón más es que el mismo Jesús lo hizo. Si el mismo Jesús evangelizó y si el evangelio son las buenas noticias, ¿cuáles eran las buenas noticias que Jesús decía? Él evangelizaba. Jesús nunca se escondió. Él estaba en las plazas, a la orilla del agua, al pie de las montañas y en el templo también.
Jesús estaba donde estaba la gente, pero también iba a las casas donde compartía el pan y el pan de vida, la palabra de Dios. ¿Cuáles eran las buenas noticias de Jesús? El ladrón les decía, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él decía, porque tenía compasión de las multitudes, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eran buenas noticias. Y luego les decía, miren, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entrad por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero el apóstol Pablo, hablando y escribiendo a los corintios, les decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, debemos de evangelizar. Hagámoslo por imitar a Jesús. Una razón más. Hay que evangelizar por puro agradecimiento a Dios. Agradecimiento al Señor por habernos dado el perdón de nuestro pecado, una vida nueva, y agradecimiento por la esperanza de la vida eterna. El rey David lo dice mejor que yo, mejor que cualquiera. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, y luego puso en mi boca un cántico de alabanza. Si no evangelizamos, es ingratitud. Y a veces usamos con respecto a esta palabra, a su gramática de la palabra, gratitud, gracias, ingratitud, pero a veces usamos una palabra que es desgracia, desgraciados. No evangelizar, seríamos unos desgraciados, o sea, decir, sin gracia, entendiéndolo así en el lenguaje coloquial. Y conocemos esta historia, yendo Jesús de Jerusalén, Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No evangelizar, mis hermanos, es ingratitud. Pero también debemos evangelizar para ser verdaderamente, como nos consideramos, la luz y la sal de la tierra. El Señor comparó a sus discípulos con la luz y la sal, dando a entender lo valioso e importantes que ellos eran. Vosotros sois la sal, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero fíjense, mis hermanos, la luz da sabor. Como hijos de Dios nos corresponde darle sabor a este mundo. Muchas personas han perdido el sabor por vivir ante las dificultades que enfrentan cada día. Pero también la sal produce sed. Nos corresponde despertar en las personas la sed de Dios. Señor, dame de beber de esa agua, dijo la mujer samaritana. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Jesús. La sal es pura
El Hijo de Dios debe esforzarse por mantenerse puro para poder compartir la palabra de Dios y el Evangelio. La sal cura las heridas. Como sal de la tierra, es nuestra obligación llevar esa palabra que sana y cura las heridas espirituales de este mundo. Y también la sal es preservadora. El Señor entregó sus enseñanzas a sus discípulos, a nosotros, sus verdades espirituales para que ellos al recibirlas las preservaran y las transmitieran. Si no evangelizamos, seremos la luz y sal de la tierra. Pero vamos a ver una última razón de las 20. De todas maneras, en el proceso de la capacitación de la campaña ya dirigida a la iglesia, exponemos algunas razones más para animarles y convencerles con la palabra de la necesidad de compartir el Evangelio. La última razón que vamos a mostrar es que se nos va a demandar si no lo hacemos. Hermanos, poco se predica o se enseña sobre este tema. No nos gustan las amenazas. Y la pregunta es, aunque la advertencia venga de Dios, lo cierto es que se nos va a demandar si no evangelizamos. Fíjense, iremos a un juicio, donde habrá un juez, un acusado, un acusador, testigos a favor del acusador, se presentará el delito y por último se dictará la sentencia. ¿Cómo creen que saldríamos de este juicio? ¿Libres o sentenciados? Lo dice el profeta. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes y cambies su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hay que evangelizar, mis hermanos, oír este juicio. Evangelizar es saber explicar la cruz de Cristo. Fíjense, mis hermanos, y ustedes también lo habrán vivido como experiencia. Muchos hermanos, pastores, predicadores, maestros de la palabra, hablan sobre la palabra de Dios. Toda es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y después de terminar su sermón, su exposición, su prédica, hacen un llamamiento para que puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero no hablan de la cruz de Cristo, no hablan de la sangre de Cristo, no hablan del perdón de pecados, no hablan del motivo que tuvo Dios para poder enviar a su Hijo. Y tenemos nosotros por excelencia el pueblo evangélico. Juan 3:16 como el mensaje principal con el que podemos mostrar en resumen el evangelio, la buena noticia. Y no hay mayor expresión divina que el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesús, en la cruz de Cristo. Allí, mis hermanos, se muestra la forma, la manera, y comienza porque de tal manera, y se involucra al mayor mandamiento, el mandamiento del amor, porque de tal manera amó. ¿Quién? ¿Quién fue el que amó? El ser supremo del universo, porque de tal manera amó Dios al mayor objetivo, al mundo, a la totalidad, porque de tal manera amó Dios al mundo para darle un regalo, y no un regalo cualquiera, el mayor regalo que a la vez significa el mayor sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para obtener el mayor alcance, para que todo, con una condición, todo aquel que en él cree, obtenga, no se pierda, no pase por la mayor condenación. Y así va nuestro versículo de excelencia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda y alcance la mayor conquista, la conquista
y la esperanza de la vida eterna. Es el Evangelio en síntesis, que a veces podemos en oración, desde luego, para que sea conforme a la voluntad de Dios, decirle a la tía, al amigo, oye, yo quiero hablarte de esa crucecita que traes colgada, yo quiero explicarte qué es lo que sucede y representa la cruz de Cristo a través de Juan 3:16. Por eso a veces cuando les comentaba, después de un buen sermón, desde luego basado e inspirado por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, cuando se hace la invitación a recibir a Cristo, la gente está animada, la gente siente que algo sucede o que Dios le habló directamente, toman una decisión, pero después no viene lo que es la consolidación y el discipulado en muchos casos, desde luego, porque no se sabe qué fue lo que realmente, porque no se habló del amor de Dios y de su Hijo Jesús manifestado en la cruz de Cristo. Ahí lo dejo. Mis hermanos, apenas estoy en la primera pregunta, les decía que es donde invierto yo más tiempo de exposición, pero si ahora ya sabemos por qué evangelizamos, ahora, ¿por qué, sabiendo que debemos evangelizar, no lo hacemos? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Cómo podemos, después de conocer a Cristo, de reconocerlo como nuestro Salvador personal, sentarnos tranquilamente a ver pasar la vida sin compartir el Evangelio a otras personas cercanas a nosotros? Y esto es una realidad, una triste realidad. Pero solamente hay dos razones, mis queridos hermanos. Y rapidito, la primera razón es porque no evangelizamos, porque no sabemos cómo hacerlo. Nuestro pastor nos ha enseñado, la comisión de evangelismo nos invita, salimos a la calle, repartimos volantes, en algunos casos tocamos puertas y se nos enseñan algunas leyes, algunos pasos, primero di esto, después dices lo otro, y de repente cuando ya estamos frente a la persona, se nos olvidaron los versículos o empezamos mal, y la gente tiene también dudas. ¿Cómo vienes a hablarme de un Dios cuando Dios, por qué permite que los niños mueran de hambre en África? Y la gente tiene dudas y tiene preguntas y quiere respuestas, y a veces no tenemos todas las respuestas. Y como no sabemos cómo hacerlo, entonces evitamos hacerlo. Y la segunda razón es porque nuestro testimonio no ayuda. O sea, yo quiero hablarle a mi tía, pero mi tía me conoce. Mi tía sabe lo chismoso que soy. Mi tía sabe que pido prestado y no pago. Mi tía sabe, bueno, me conoce, es parte de la familia. Y yo llego con mi Biblia y quiero hablarle del amor de Dios y que Dios puede transformar para bien una vida. Pues no, mi testimonio no ayuda. Entonces, en la capacitación, especialmente en la segunda parte de una capacitación, se abordan estos dos temas con la seguridad de que nuestros congregantes encontrarán una solución sencilla, práctica, y su vida cristiana mejorará sustancialmente. Pero sigamos adelante. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Será necesario conocer algunas cifras? Nos indicarán, o nos, en este caso, de la motivación y el ánimo hacia los pastores para poder hacer una campaña de estas. ¿Qué dicen las estadísticas? Y miren, se hizo una pregunta a las iglesias, a una serie de iglesias, una encuesta, sobre si habían escuchado hablar de la Gran Comisión. Y esta encuesta fue hecha en el 2018, realmente es reciente en razón de las encuestas. Y entonces, ¿has escuchado de la Gran Comisión? Era la pregunta. Y el 25% decía, sí, claro. Aunque no recuerdo exactamente qué significa, pero sí he oído hablar de la Gran Comisión, respondían los encuestados. El 17% decía, sí, claro que sí, y significa tras. Explicaban lo que era la Gran Comisión. El 6% decía, no estoy muy seguro de haber escuchado acerca de la Gran Comisión. Pero el 51% decía, no sé de qué se trata. Y entonces viene
¿Cómo es que queremos evangelizar, obedecer el mandato, si tampoco hemos escuchado cuál es ese mandato? O sea, aquí las cifras nos ayudan a despertar para poder entonces, a través de las razones, de las otras razones bíblicas, poder tomar un modelo para poder evangelizar. Pero miren, mis hermanos, aquí hay otra encuesta. Esa encuesta es un poquito diferente. Ya fue realizada hace muchos años, sí les confieso, por la Cruzada Estudiantil para Cristo. Pero de todas maneras, hace un par de años, el Instituto Bíblico Moody volvió a retomar esta encuesta y vean ustedes los porcentajes. Vamos a pensar en una iglesia en particular, aunque esta es una encuesta y no sabemos el número total de iglesias encuestadas. Y si quiere usted estar tranquilo, hagamos de cuenta que esta encuesta fue en las iglesias cristianas evangélicas de los Estados Unidos. Ahí sucedía lo siguiente. El 20% de los miembros de una congregación, el 20% nunca ora, o sea, realmente no tiene comunicación con Dios. El 25% nunca lee su Biblia. Sí tiene varias Biblias ahí en su estante, en su casa, hasta en el carro traen una Biblia, pero pues no la leen. El 30% no asiste a la congregación, es decir, a veces va, a veces no va, o sea, no sabemos si el próximo domingo irá o no irá. El 30% asiste de manera irregular. El 40% no diezma. Ahí luego ya sabemos por qué muchas iglesias tienen problemas en su economía para el sostenimiento de la iglesia, del ministerio, de los ministerios. El 40% no diezma. El 50% no participa en la enseñanza. Va al culto, escucha, desde luego, pero cuando hay algún taller, algún curso, alguna conferencia, algún devocional, algún estudio bíblico que el pastor propone, pues realmente no participan en esta enseñanza extra. El 70% no colabora para las misiones. Y es lógico, porque si el 40% no diezma, pues menos colabora para las misiones. El 90% no tienen una vida cultural, es decir, no celebran ningún culto en familia, una reunión en familia, orar con los hijos, con el esposo, en las mañanas antes de salir, leer la palabra de Dios por las noches, hacer una breve meditación. No hay un culto en familia. Pero el 95% nunca ha ganado a un alma para Cristo. Aquí está el problema, uno de los problemas de la iglesia. Cuando el evangelismo y la oración son los ministerios excelsos de la iglesia, los ministerios que deberían de ir caminando a pasos aventajados, el evangelismo y la oración. Bueno, en todas las encuestas sí nos dicen que algo está sucediendo con respecto al evangelismo. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia? Nuestra experiencia en Vela, en el modelo de las campañas evangelísticas, en el modelo de tipo Vela, basados en que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y miren ustedes, mis hermanos, la experiencia, y gracias a Dios, nos ha mostrado que por su gracia y misericordia, la efectividad mínima es del 50%. ¿Qué queremos decir? Que si tenemos a un grupo de 100 personas inconversas, entre ellos familiares, amigos y vecinos, y oramos en un proceso que les voy a mostrar al rato, de 100 personas oradas conforme a la voluntad de Dios, y luego invitadas a escuchar, porque la fe es por el oír, 50 o más recibirán a Cristo como su Salvador personal. Lo que quiero decir, entenderán lo que están haciendo. En este modelo, mis hermanos, que lo estamos exponiendo ante ustedes y que está probado. Miren, terminamos con la motivación. Espero haberlos animado, motivado, y ahora la pregunta, ¿y cómo es que se le hace? ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo podemos llegar a la eficacia? Y entonces empezamos a mover. ¿A quién vamos a movilizar? A la iglesia, a los hermanos, los pastores y los líderes de evangelismo y de oración, que van a ver esta capacitación, porque la capacitación primero es para ellos, para después poderla bajar a la congregación. Esta capacitación va dirigida a la iglesia
para mostrarles un modelo de atracción, o sea, un modelo que nos va a permitir poder atraer, por eso es un modelo de atracción, a la familia, a los amigos y a los vecinos. Esa es toda una presentación en PowerPoint, como esa que están ustedes viendo, con un modelo que se llama las casas de Jesús. Ahorita lo explico. Y luego, eso nos va a permitir en unas tarjetitas, en una tarjeta, en un cartoncito, anotar al menos cada uno de los miembros de la iglesia, a un familiar, a un amigo y a un vecino. 3 solamente, 3 por tarjeta, 3 por miembro. Habrá quien quiera llenar más, pero al menos en el modelo nos conformamos que si usted tiene 90 miembros en su iglesia, se llenen 90 tarjetas y se llenen con 3 nombres. 9 por 3, 27. Tenemos 270 personas de nuestro círculo cercano, inconversas, potencialmente accesibles a poder escuchar el mensaje de salvación. ¿Qué vamos a hacer con esas tarjetitas? Vamos a dar una segunda enseñanza con base en una parábola del Señor Jesús, una parábola preciosa, y lo que vamos a hacer es que esas tarjetas van a ser nada más un recordatorio de oración. Las tarjetas no salvan, ni mucho menos, no son milagrosas, ni nada. Nos van a recordar que vamos a entrar en un proceso de oración por nuestros familiares, amigos y vecinos. Esta es la parte de la movilización. Quiero pedir que, no sé cómo ande de tiempo, pero ya no se me desespere, vamos a ir aterrizando. Y quiero mostrarles el modelo de atracción que le llamamos las casas de Jesús. Fíjense ustedes, mis hermanos, durante sus días entre nosotros, Jesús nunca rechazó a nadie. Él comió con los pecadores, sanó a los enfermos, habló con los despreciados, amó a los rechazados, hizo milagros y sobre todo nos enseñó a amar al prójimo. Esos son nuestros próximos, nuestra familia, nuestros amigos y nuestros vecinos, que los amáramos. En el Nuevo Testamento, Él nos dejó el ejemplo de su amor, porque visitó muchas casas. Fíjense, ustedes pueden empezar a leer los evangelios y ver a qué tipo de casas Jesús fue. Pero todas sus visitas a las casas hubo consecuencias milagrosas. Aquí la pregunta que hacemos, porque ya estamos en la etapa de movilización, esta presentación va dirigida a los miembros de la iglesia, para hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Tú quieres, en esta campaña que vamos a hacer, que tu casa sea una casa de Jesús? ¿A qué nos referimos, mis hermanos? Que nuestra casa de por sí, nuestro hogar, ya es un lugar de reunión. Ahí nos sentimos contentos cuando nos visita la tía, el primo, el cuñado, la suegra. Nuestras puertas están abiertas para nuestros amigos y vamos a celebrar un cumpleaños o ver un partido de fútbol. Nuestra casa ya es en sí un lugar de reunión. Y también para nuestros vecinos. A veces hemos invitado a nuestros vecinos cuando vienen con alguna necesidad, con alguna petición, cuando hacemos algo en común, en nuestro condominio, en la cuadra, pues conocemos a nuestros vecinos y las puertas de nuestras casas también están abiertas. Entonces, aprovechando que nuestra casa ya es un centro de reunión, hagamos en nuestra casa, en los días de la campaña evangelística, para que se cumpla la fe por el oír, donde van a oír nuestros familiares, amigos y vecinos, el mensaje de esperanza es en nuestra casa. Aprovechando ahora los medios estos de transmisión como el Zoom, el Facebook y todas esas redes sociales, podemos invitar a nuestros familiares, amigos y vecinos a la casa de Jesús, que es nuestra casa, a escuchar el evangelio que se va a transmitir. Bueno, quiero mostrarles rápidamente una de las casas. Y ustedes conocen la casa de la boda en el evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Pero vean ustedes, mis hermanos, qué manera de Jesús para comenzar su ministerio. Lo inicia en una casa, invitado por la familia, pues ahí se celebraría una boda, que es nada más que más familiar que una boda. La familia de Jesús y los discípulos vinieron a la reunión. Y a mitad de la fiesta, la alegría se acabó. El vino se había agotado. Jesús no le iba a fallar a la familia. Y sabemos cómo es que Jesús restauró la alegría
Simplemente, bueno, para Jesús, ¿verdad? Simplemente hacer un milagro. Aquí les decimos entonces a los miembros, teniendo su tarjetita previamente repartida, piensa en un familiar, piensa en tu familia. Tienes un familiar triste, angustiado, enfermo, con cargas difíciles de llevar y sientes que solo Dios le puede salvar y ayudar. Entonces, ¿qué hacemos? Anótalo en tu tarjeta. Vas a orar diariamente por él. Te vamos a mostrar cómo vamos a orar. Vas a acercarte. Ya sé que es tu pariente, tu conocido, tu amigo, ya los conoces, pero en este proceso de oración y antes de la campaña, vas a tener una relación más personal, de más cercanía. Podrás invitarlo a tomar un café antes, podrás llamarle, mandarle mensajes, una cercanía más, para que finalmente lo puedas invitar a tu casa los días de la campaña. Jesús quiere transformar el dolor y el sufrimiento de nuestros familiares y amigos, como lo ha hecho con nosotros. Pero les muestro otra casa, la casa en Capernaum, una historia preciosa en Lucas 5, del 17 al 26. Sabemos que había un hombre paralítico que deseaba ser sanado, pero por su enfermedad no podía acercarse a Jesús. La casa estaba llena y Jesús solo estaba de paso. Necesitaba quien lo acercara a Jesús. La historia dice que sus amigos hicieron un boquete en el techo y bajaron con cuerdas al paralítico hasta la presencia de Jesús con consecuencias milagrosas. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. La pregunta, ¿tienes un amigo o amiga que su vida necesita que lo lleves y lo deslices ante Jesús? Tú sabes que la fe es por el oír y quieres que Jesús le diga a tus amigos, ¿tu fe te ha salvado? ¿Qué hacemos? Anótalo en tu tarjeta, ora diariamente por él, ten una relación más personal e invítalo a tu casa en los días de la campaña. Y luego también quiero mostrarles la casa de Caifás, porque nuestro modelo es de evangelismo, las casas de Jesús, teniendo como invitados a un familiar, a un amigo y a un vecino que hemos anotado en la tarjeta. Ya les voy mostrando el modelo, pues, completo. En Mateo 26 se nos narra que en este caso Jesús fue involuntariamente a la casa de Caifás. Lo llevaron para ser juzgado. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, y yo diría aquí todo el vecindario, estaba llena la casa, el patio de Caifás, porque buscaban falso testimonio, querían que alguien acusara a Jesús para poderle condenar a muerte. Allí Jesús guardó silencio. A menudo, mis hermanos, en nuestra propia casa, levantamos la voz para juzgar a las personas que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos. Nuestros vecinos vemos lo que hace, lo que no hace, que tira la basura, que no la tira, que saca al perro, que no limpia. O sea, estamos viendo qué es lo que está haciendo nuestro vecino. Pero ellos deben de saber que nuestra casa es casa de salvación. El consejo, mira ahí a tu alrededor, allí en el vecindario donde habitas. Observa, pero no juzgues. ¿Ya viste a tu vecino? Él necesita que Dios le dé una nueva vida. De nueva cuenta, anótala en tu tarjeta, ora diariamente, ten una relación más personal e invítalo a la campaña. Un ejemplo rapidito, mis hermanos, de una iglesia que recientemente hizo una campaña de este estilo. 90 congregantes, cada uno un familiar, un amigo y un vecino, los anota en la tarjeta para no olvidarlos, ora diariamente y los trae a la campaña. Entonces se llenaron 68 tarjetas. ¿Cuántos eran? 90. Entonces aquí demostramos también que no todos quieren participar y que no todos van a participar. Eran 90, pero solamente 68 tarjetas. Pero esas tarjetas traían 265 nombres de familiares, amigos y vecinos. Y pegaron las tarjetas ahí en la pared para poder estar orando como iglesia, aunque cada uno tenía una copia de su tarjeta para estar orando diariamente en la intimidad de su hogar. Bueno, ¿qué pasó con los invitados? La campaña fue celebrada en septiembre
El primer día llevaron a 30 personas inconversas, a 40 el segundo día y a 50 el tercer día. Entonces esta iglesia de 90, que estaba orando por 250, llevó a 120 invitados inconversos. ¿Qué sucedió? El pronóstico, lo que les habíamos dicho, explicado a ustedes, es que el porcentaje de efectividad mínima es del 50%. Esto nos mostraría que 120 personas que escuchan el mensaje evangelístico, que previamente han sido oradas conforme a la voluntad de Dios, que 60 de ellas recibirán a Cristo como su Salvador personal. Y aquí está. El día 24 de septiembre había 30 invitados, ya dijimos, 16 personas aceptaron a Cristo. El otro día eran 40 invitados y 20 personas recibieron a Cristo. Y el día último eran 50 invitados y 26 personas recibieron a Cristo. En total de 120 invitados, 62 personas recibieron a Cristo. Esto fue en el mes de septiembre y sabemos que en la actualidad solamente 45 personas están recibiendo discipulado directamente por parte de los hermanos, de los que invitaron, no del pastor, no de la comisión ahí de evangelismo, sino si yo llevé a mi tía, yo oré por mi tía escuchó y mi tía recibió a Cristo, entonces yo soy la persona indicada para guiarla en sus primeros pasos a través de los materiales que nos proporciona la campaña. Bueno, ya terminamos, mis queridos hermanos, porque después hay una segunda capacitación. Ya motivamos a los pastores y a los líderes, ya movimos a la iglesia, están orando por sus familiares, están preparando sus casas para poderlo recibir. Y luego, sí, ya respondemos a la pregunta, ¿por qué no evangelizamos? Porque no sabemos cómo hacerlo y porque nuestro testimonio no está bien. Entonces hay toda una capacitación que nos va a mostrar un modelo de evangelismo en particular y nos vamos a aprender a cómo manejar nuestro testimonio, toda una enseñanza completa. Y nada más les muestro el modelo VIPS, que aquí ustedes se irán imaginando de qué se trata, pero finalmente no tiene que hacerse exactamente, mostramos el modelo, no tiene que hacerse exactamente en algún lugar de estos, aunque el modelo nos permite, y es lo más fácil, porque también lo pueden hacer en su casa. Y nada más voy a correr las láminas, porque es toda una capacitación, que necesitamos orar, invitar, relacionarnos, hacer convivencia, estar en el postre, solicitar un permiso, utilizar una papeleta, o sea, enseñamos cómo funciona el modelo y está muy fácil, muy sencillo, nos habla del hombre y la mujer, cómo es que vivimos separados de Dios, los puentes que tratamos de hacer para poder llegar a Dios, pero la realidad es que vivimos separados a causa del pecado, lo que dice la Biblia, lo que necesitamos hacer para poder recibir el regalo de Dios, se crea el puente, ya no hay separación y ahora estamos con Dios sin Cristo y dice la palabra que las nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. Jesús dice, vengan a mí y hacemos la pregunta, ¿quieren recibir a Cristo? Y oramos con él. Analizamos todo pues el modelo para que ustedes lo puedan utilizar y este tiene, hermanos, escúchenme por favor, para la honra y gloria de Dios, el 100% de efectividad. Si usted sigue el modelo, es una forma. Y luego enseñamos a las personas a poder compartir su testimonio en 3 minutos. ¿Quién era? ¿Cómo fue que conocí a Cristo? Ahora, ¿quién soy? Pues yo era un borracho, pero alguien me habló y ahora soy feliz. Así. Y aquí mostramos que en esta campaña que estamos poniendo como ejemplo, cómo los hermanos que fueron preparados en cómo dar su testimonio el día de la campaña, los días de la campaña, ellos expusieron su testimonio personal. Y finalmente, mis hermanos, animamos al pastorado y al liderazgo a utilizar una serie de libros que el Ministerio de Vela está manejando para hacer el estudio del discipulado hacia el bautismo. Es una serie que contiene las cosas básicas que necesitamos saber sobre Jesús, las cosas básicas que hay que saber sobre la salvación, sobre la oración, sobre la lectura de la palabra de Dios. Y esta es la red de pastores de Vela, la red de iglesias cosechadoras, en una reunión ahí con ustedes en la Iglesia Comunión con Cristo, que el pastor Dios nos permitió tener ya hace algunos años. Esta es la red que actualmente está haciendo una campaña en conjunto. Estamos ahorita, se llenaron 854 tarjetas,
estamos orando por 2.564 personas y nuestra campaña por medios electrónicos, por estas redes sociales, va a ser transmitida el viernes 17 y el sábado 18 de diciembre. ¿Qué necesitamos, pues, para hacer una campaña de estas? Vean ustedes que les entregamos, los capacitamos, pero les entregamos los mensajes ya aquí en una memoria para que los mensajes sean replicados. Entregamos las tarjetas para las cuales deben de ser llenadas y entregamos los libros para la capacitación. Y opcionalmente, si se desea algún Nuevo Testamento, les podemos ayudar a la elaboración de los programas y podemos proponerles también algún evangelista en particular. Una campaña de este estilo, bueno, tiene un cronograma de cuándo avisarle a los pastores, cuándo arranca la campaña, cuándo les entregamos los materiales, cuándo es la primera capacitación. Les estoy mostrando el modelo que estamos siguiendo ahorita para el 17 y 18 de diciembre. Les enseñamos el modelo de oración. A la mitad hacemos una segunda capacitación donde está el testimonio personal, el 2 de diciembre, y tenemos ya al evangelista invitado, y todo esto lo vamos a transmitir por estos medios, YouTube, Zoom y Facebook. Mis hermanos, he terminado y agradezco su atención y podemos entrar, mi hermano Eliud, a alguna sesión de preguntas y respuestas y yo dejo de compartir la pantalla. Gracias, mis hermanos. Bien, amados, pues si alguien tiene alguna pregunta, por favor, solo abra su micrófono y adelante. Daniel está aquí para ayudarnos a entender y conocer mejor este modelo. Y ya después lo platicaremos entre nosotros. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, solo abra su micro. ¿Ninguno de los pastores, pastoras? Bueno, pues yo sí quisiera hacer una pregunta acerca de la capacitación. ¿Va a ser vía Zoom o va a ser presencial? Sí, es que si lo vamos a hacer grupal, vamos a decir, si varias iglesias se van a involucrar, pues tendríamos que hacerlo por estos medios, ¿verdad? Si alguna iglesia lo quiere hacer de manera particular, pues podríamos ver si alguno de nuestros colaboradores o su servidor podemos hacer acto de presencia y dar la capacitación, desde luego, que sería lo más ideal. Acuérdense que estamos en estos medios pues debido a la pandemia, ¿verdad? Pero pues si ya hay regresos y todo eso, si la decisión es iglesia local, si es varias iglesias, pues sí tiene que ser en unidad. Bueno, va claro esto. Yo le doy gracias a Dios que siempre me he dedicado al evangelismo, ¿verdad? No tengo iglesia y me he dado cuenta que a donde Dios me ha llevado, me ha permitido ir, pues ha habido muy buenos resultados y lo digo para la honra y gloria de Dios. Muy bien. Llegan los niños y me he dado cuenta que atrás de los niños llegan los papás y muchas iglesias donde me han llamado han aprovechado el trabajar con niños, ¿verdad? Claro, a mí me gustaría aprender un poquito más porque luego veo que elaboro el trabajo, pero como que se quedan con dudas, porque son, ¿cómo le podré decir? Por ejemplo, la Sierra de Hidalgo, en Zumpango, y Puebla, Toluca, municipios así donde he ido, la verdad no saben trabajar muy bien. Entonces quieren una capacitación más todavía. Y eso quisiera yo aprovechar, que gracias a Dios pues, está permitiendo esto. Sí, gracias, hermano, desde luego, les repito, ese es un modelo, una forma, muchos modelos, lo que usted hace, mi hermano, de andar visitando estos lugares que muchos de nosotros, pues no, lo voy a decir, no nos atrevemos a hacerlo, usted lo hace y como dice, para la honra y gloria de Dios, pero sí podemos platicar a lo mejor de otra forma para mostrar o entender en donde se detiene el proceso.
porque eso lo vivimos todos los que estamos aquí, porque ganamos gente, siempre andamos ganando gente, gracias a Dios, pero en la medida que la ganamos, la perdemos, es que algo pasa, pues, en esta encrucijada, y nosotros creemos en particular que primero dirigir bien el mensaje evangelístico que hable del amor de Dios, de todos esos aspectos. A veces ya ni siquiera se toca el pecado y luego hacen que la gente haga una oración para perdón de pecados, cuando no se expresó que el pecado es todas las cosas que hacemos que van en contra de la voluntad de Dios, pero etcétera. Estoy poniendo ejemplos de en dónde se detienen los procesos evangelísticos. Pero hermano Benito, yo sé que usted fue el que habló, no le veo muy bien, pero podemos continuar como amigos, como siervos, consiervos, platicando de sus experiencias y de las nuestras, a ver si tenemos un punto que nos pueda ayudar. Yo le invitaría a conocer estos libritos, hermano, a través del pastor Eliú podemos conocer esos libritos que son de ayuda y discúlpenme mis hermanos, pero a todos les doy la noticia, pues tienen y no tienen un costo, quiero que me entienda. Si usted no puede dar absolutamente nada y necesita 100 libros, gloria a Dios, sabiendo que van a llegar al momento y al lugar oportuno. Pero si usted también puede colaborar para que ese ministerio continúe, bienvenida a las ofrendas. O sea, no vendemos libros, no vendemos campañas, ayudamos a las iglesias, así decíamos, trabajamos a través de las iglesias y todo lo que podamos hacer, a mí me agrada su opinión, hermano Benito, y podamos hacer algo. Adelante, Liud. Muy bien, gracias por su atención, hermano, y que Dios les siga bendiciendo. Javier Gaviño, ¿levantaste la mano, Javier? Ok. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda? Sí, dar gracias a Dios por la vida del pastor Daniel Ambriz. La verdad que desde que lo conozco yo, que llegó ahí a Comunión, siempre en este ministerio, en este trabajo que él tiene, la verdad, me acuerdo mucho de él. Y pues felicidades por el material que nos presenta y que trae para nosotros. Es muy claro y la verdad a mí me gustó mucho y es una manera pues muy franca y sencilla de aprender y de seguir entrando, ¿no? Entonces, felicitaciones, pastor. Y gracias, allá a todos amigo. los niveles. Gracias, amigo. Insisto, la invitación es para que como red entremos todos a hacer esta campaña. Ya nomás lo que quiero checar después con Daniel, tal vez mañana, con Daniel Ambriz, es ver cómo podríamos el cronograma adecuarlo para que nosotros estemos teniendo la campaña el domingo 30 de enero, ¿ok? Para que las capacitaciones que se tuvieran que dar las pudiéramos poner en ese tiempo. Daniel, más o menos, ¿qué tiempo toma una capacitación? Ahorita fue mostrarles el proceso, sí. Pero ya las dos capacitaciones, vamos a pensar que de unos 40 a 50 minutos, menos de una hora. Okay, pongámosle la hora para las preguntas, dudas, respuestas. Pero okay. Pensemos en dos capacitaciones de una hora cada una. Así es. Perfecto. Ya nada más checamos el cronograma para podérselos compartir. Sí. Y bueno, yo estoy invitando a todos los que son de la red, los que son de la Iglesia Comunión con Cristo aquí conmigo. Nosotros lo vamos a hacer. Aquí ya es pues una decisión para nosotros, pero para todos los demás, pues es una invitación. Pero a mí me gustaría que los pastores que trabajan conmigo, pues pudieran decir que sí y apuntemos a tomar esas capacitaciones, a considerar este modelo, ¿no? Y a realizar juntos el 30 de enero esta campaña evangelística como Red Comunión. Y como bien dice Daniel, es un modelo. A mí me parece excelente. Yo tengo años de conocer a Daniel y al Ministerio de Vela, y creo que esta es una buena oportunidad de hacer algo sistemático, bien planeado, en conjunto, pero sobre todo con la fe de que estamos cumpliendo lo que es la gran comisión, ese gran mandamiento y también un gran privilegio. Y pues vamos a hacerlo, amados. Yo quería que escucharan a Daniel y pues simplemente agradecerle ahorita a Daniel y a Joed, que están por aquí, los dos de Vela, pues que nos dieran este tiempo, estos 2 días, el martes y hoy, ¿verdad? Para poderlos compartir. Pero
amigo, es un hecho que algunas de las iglesias vamos a entrar. Yo espero de aquí al lunes a más tardar ya asegurarte cuántos vamos, pero mi corazón es para que por lo menos unas 20 iglesias estemos participando en Gloria a Dios. trabajo en este año. Y bueno, pues que el Señor nos bendiga y nos prospere al ser fieles en su llamado. ¿Ok? Gracias, gracias. Bien, familia, ¿alguien quiere comentar algo más? Me gustaría, antes de que terminemos, que oremos, perdón, por la iglesia de Guadalajara, por la iglesia Comunión Familiar con Cristo, el pastor Héctor, la pastora Lica. Si ustedes ya leyeron las noticias, hace un par de horas falleció la hermana Carmen, mamá de Héctor. Y bueno, no se conectaron ellos ahora por esta razón, pero pues queremos orar para que el Señor les pueda animar, fortalecer e inclusive darles la oportunidad de predicarle a algunas personas más durante este tiempo que se van a estar reuniendo ahí, pues vecinos y amigos, y será una buena oportunidad. La hermana Carmen dejó un excelente testimonio de amor, de evangelismo y obviamente también de discipulado, sobre todo con niños, pero muchos adultos aprendimos de ella y con ella también lecciones de fe al ver su vida y conocer su testimonio. Pues vamos a hablar por esta familia, la familia de Comunión Familiar con Cristo en Guadalajara y la familia Vázquez Reyes, que es toda la familia del pastor Héctor Vázquez. Oremos. Padre, gracias porque tú nos diste la bendición de conocer y tener entre nosotros a tu hija, a tu sierva, Carmen, de poder caminar con ella muchos años, de poder ser una bendición para ella, pero también ser muy bendecidos por su vida, sus palabras, sus oraciones, sus enseñanzas, su paciencia y su amor, Señor, con el cual nos trató a muchos de nosotros más jóvenes que ella y que nos ayudó también para irnos formando como hombres, mujeres de fe, como ministros también en el Evangelio. Y hoy que ella ya descansa, Señor, en tu presencia, seguros estamos que está ya en tu seno. Gracias, Señor, por esta mujer que marcó la vida de muchos, empezando por sus hijos, sus nietos, por toda una iglesia en Guadalajara y en Vallarta, donde ayudó a sembrar también, Señor, la iglesia. Yo ruego, Señor, que la familia Vázquez Reyes sea ahora consolada, confortada, animada, y que haya en ellos palabra con sabiduría, palabra con amor, para poder compartir, Señor, este consuelo que tú les das, pero también el evangelio que formó y forjó la vida de Carmen y ahora la de todos ellos como iglesia ahí en Guadalajara, ahí también en Zapopan, Señor. En el nombre de Jesús rogamos que tu Espíritu Santo presente ahí pueda darles la fortaleza y el ánimo como el pastor Héctor nos lo pedía. Y si ellos lloran, lo hagan también de gratitud, lo hagan, Señor, porque saben que se ha cumplido el día, se ha recibido la corona de vida. Y hay un ejemplo, Señor, que agradecemos, sea también una gran lección para todos nosotros. Gracias, Señor, por Héctor, por Lica y por todos sus hermanos, sus hermanas también, perdón, y por todos los nietos, Señor, que Carmen deja, pero los deja con un mensaje de Jesucristo bien grabado en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Jesús pongo en tus manos a la iglesia en Guadalajara, sabedor de que ellos también celebrarán que tu hija esté en tus brazos. Por Cristo Jesús, también te agradecemos esta reunión, Señor, el tiempo que Daniel nos brinda, la paciencia con la cual nos ha tratado el martes y hoy también, el que corriera en esta presentación, Señor, gracias por tener esa paciencia, pero también ese ánimo, Señor, de siempre como Red Comunión, como Iglesia Comunión, tenernos en cuenta para seguir animándonos, para seguir jalándonos a cumplir la gran comisión, Señor. Gracias porque ese es amor fraternal, que también es un gran mandamiento y un buen testimonio, Señor, de que tú nos amas. Y ese amor lo sentimos, lo recibimos también a través de Daniel y de todos los hermanos de Vela, que también siempre están procurando servir a la iglesia. Por Cristo Jesús, gracias, Señor, por esta noche, por esta reunión. Amén. Si usted puede decir amén, levante su mano. Estaremos de acuerdo todos. Muy bien. Bien, hermanos, pues solo me restaría platicar con Daniel, acomodar el cronograma
informarles cuándo hacemos la primera capacitación, que seguramente será muy en breve, ¿no? Ya escucharon, lo vamos a hacer por Zoom, 1 hora también, pero empiecen a compartir con sus iglesias. De verdad es importante, es necesario, y yo me atrevería a agregar ya para terminar, es urgente que prediquemos el evangelio clara, directamente, que hablemos no solo el amor de Dios, sino también de la verdad del pecado, de las consecuencias del pecado y de las gloriosas consecuencias de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Amados, pues a todos, gracias, y a los pastores, me estoy comunicando con ustedes para que me digan un sí o sí, y ya le entremos sin otro obstáculo. Ya cada uno lo iremos platicando qué parte va a adecuar de acuerdo a sus circunstancias, pero animémonos, vamos a trabajar 2 meses juntos, orando, preparándonos, capacitándonos y obviamente motivando a la iglesia, moviendo a la iglesia para que 30 de enero estemos predicando el evangelio juntos. Que Dios les bendiga a todos. Si pueden, manden un mensaje ahí en el grupo a Héctor y familia. Seguramente no nos va a contestar, así mandó un mensaje hace rato, pero que pueda saber y sentir que estamos todos ahí acompañándoles.